que esconden los archivos. Hacía mucho tiempo que no sonaba esto aquí, porque entre unas cosas y otras llevamos bastantes semanas, diría yo, cerca de 2 meses, sin sumergirnos en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en este espacio en el que sobre todo despertamos la curiosidad y conocemos, al menos a mí me pasa, un montón de cosas que yo no tenía ni idea que estaban en el archivo. Abelina Benítez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Técnica del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hoy vamos a hablar de inventos, de patentes. ¿De qué vamos a hablar? Pues precisamente de las patentes que se registraron en Cádiz por los gaditanos en las primeras décadas del siglo XX. Vale. Es un documento que hemos rescatado, un libro registro que conservamos en nuestro archivo, el único que poseemos de tales características. Y en él, bueno, pues se registran esos inventos, esas patentes que presentaban los inventores o los productores de determinados productos del comercio, ¿no? Patentes de sus marcas para distinguirlas de otras, con idea, bueno, pues de preservar y de tener el privilegio de explotación y de comercio de Vale. Y hay nombres muy conocidos como, sin ir más lejos, el de Tío Pepe. Luego iremos un poquito más adelante a eso, pero si estamos al principios del siglo XX, imagino que habría un boom industrial y de imaginación y de inventar, ¿no? Sí, bueno, las últimas décadas del siglo XIX pues se caracterizaron por eso, ¿no? Por un avance y un progreso tecnológico, un desarrollo importante. Se descubre el telégrafo, el teléfono, los transportes también se revolucionan, se empieza a trabajar en máquinas que vayan por el aire, máquinas que vayan, el ferrocarril. Todo eso genera una inquietud importante, porque no es solamente desarrollar y poner y perfeccionar esos inventos, sino que esos inventos traían detrás de ellos otra serie de mejoras que había. Si había que transportar algo en el ferrocarril, lo que se transportaba debía de estar perfectamente empaquetado, no debía ser fácil robarlo. Entonces, todo eso va generando una inquietud en las personas, por inventar, por perfeccionar, por mejorar todo eso que se va descubriendo. Entonces, el siglo XX se inicia de una forma muy expectante, ¿no? Hay mucho. Ahora mismo nosotros pues no nos sorprendemos de los avances tecnológicos que hay, o si nos sorprendemos porque es que ya, pero bueno, desde el nacimiento, ¿no? En las últimas décadas del 20 de Internet, ya es que esos avances como que no nos sorprende, pero para un hombre de principios del siglo XX, todo lo que se estaba cociendo a nivel el sonido, el cine, todo eso era maravilloso, era expectante, y en esas pues estaban muchas personas curiosas que se dedicaban pues a mejorar la vida de sus semejantes mediante esos inventos. Es inabarcable prácticamente el asunto. Hay un contexto que es interesante en ese momento. El documento que tenéis, ¿exactamente qué es? Quiero decir, ¿y ahí qué aparece o...? El documento es un libro registro. Bueno, tengo que decir que toda la documentación relativa a privilegios de invención, a patentes, a marcas, y todo eso está en el archivo, en el Fondo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A lo largo desde el siglo XVII, que están los antecedentes con los diferentes organismos que se han ido creando para proteger la propiedad industrial. El último organismo encargado de esto fue la Oficina de Patentes y Marcas, y allí es donde se recoge toda esa documentación. Los planos, los proyectos, los libros. De alguna manera, este libro, que tenía que estar porque, bueno, los inventores presentaban toda la documentación y se registraba en esos libros, y lo firmaba y lo sellaba el Gobierno Civil de Cádiz. Nosotros tenemos un fondo, que es el Fondo del Gobierno Civil, que como tenía tantas competencias, pues tiene una documentación muy, muy variopinta, muy singular. Claro. De alguna manera, ese libro, en vez de enviarse a Madrid y a la oficina o al organismo encargado en esos momentos,
se quedó en Cádiz y lo tenemos nosotros. ¿Qué aparece ahí? Pues es un registro. Cada folio pertenece a un inventor que presentaba la documentación, o sea, aparece el nombre, aparece el domicilio, aparece la hora en la que presenta esos documentos, la instancia dirigida al ministro del ramo, la memoria descriptiva del invento o de la patente de marca que pretendía. Si era una marca, también presentaba las etiquetas, el cliché hecho en papel de tela, un papel de pagos del Estado, bueno, toda la documentación como administración que era, que tenían que presentar. Eso se firmaba, se sellaba y se mandaba a Madrid. Son 140 registros lo que abarca el libro. Y bueno, aunque no aparecen esos planos, esos proyectos, esas etiquetas, que sería bonito, curioso, súper interesante, pero bueno, nos da la idea de la inquietud de los gaditanos en ese momento, cuáles eran los negocios que había, bueno, un poco qué era lo que se patentaba, ¿no? Por dónde iba la ciencia, por dónde iba la tecnología, qué es lo que se estaba cociendo aquí a nivel y quiénes eran esos gaditanos que a veces aparecen con bastante asiduidad. O sea, eran personas que a lo mejor tenían sus negocios u otras ocupaciones, pero tenían tiempo libre y tenían esa inquietud por desarrollar y por poner en práctica nuevos inventos que mejorasen la vida o de sus semejantes o sus propios negocios. Y en ese registro, el inventor o quien presentaba más patentes, el más prolífico, digamos, ¿quién fue? Pues el más prolífico, que aparece hasta en 18 ocasiones, es Carlos Martínez del Cerro y Acaso, de familia bodeguera, pero vivía aquí en Cádiz, ¿no? En la calle Conde Orelli, y él presenta patentes de invención de cajas para transportar las bodegas, las botellas en los vagones para que no pudieran ser robadas, para que estuvieran bien seguras. Lo mismo te presenta también una patente de una hornilla, de una cocina portátil, o te presenta un aparato con cierre hidráulico para meter las basuras, una chimenea para esas basuras de las casas que se pudieran destruir. O sea, un hombre muy prolífico y con una curiosidad que abarcaba todo le interesaba. Carlos Martínez del Cerro. Carlos Martínez del Cerro y Acaso. Presenta, bueno, cantidad de contador de agua previo pago o aparato de proyección fija de transparencia. Mira, las transparencias que tanto y tanto se han usado en clase, Yo me acuerdo todavía. Cajas que se precintaban en los vagones para que no pudieran ser robadas. O sea, el mundo... hay diferentes campos que en esos momentos pues son muy el campo de la industria bélica. En ese momento las primeras décadas del siglo XX fueron muy inquietantes, ¿no? Y el siglo XIX también acabó, bueno, que fue el germen de todo lo que pasó después, ¿no? Entonces hay muchas vistas puestas pues en la industria bélica, en el mundo del transporte. En los vinos, ¿no? Porque hay un montón de cosas de vinos, ¿no? Claro, de vinos son las patentes de marca. Y casi todos son bodegueros jerezanos. Tengo que decirte que el fondo de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la persona que se quiera dedicar al estudio de esto, es allí a donde tiene que acudir, es el fondo más voluminoso. Con las marcas los productores lo que pretendían era distinguir su producto y que no se lo pisaran, ¿no? Claro. Y poderlo exportar libremente y que fuera conocida, ¿no? Las marcas, las patentes de marca, está prácticamente copada por toda la industria vinatera jerezana. La bodega Soto, la bodega González Vía, 10 hermanos, todos presentan patentes de sus marcas. Esos vinos que conocemos de toda la vida, claro. Pues entonces ahí aparecen registrados como marca. Al principio lo decíamos que Tío Pepe, uno de los vinos más conocidos, ya no de España, sino del mundo, figura en ese registro, ¿no? ¿Cuándo y quién lo registra? Pues lo registra Pedro Nolasco González y Soto, que es el primer marqués de Torres Soto y es el hijo del fundador de González Vía, ¿no? Y
aparte de Tío Pepe, Viñatula, Matusalén, Néctar, Moscatel González, Delicioso, Apóstoles, que también es un vino que conocemos, Gurugu, Viña la Perla del Carrascal, bueno, una cantidad de vinos, que Napoleón III, y aparte también era ganadero y también presenta una patente para marcar con la figura de una copa y distinguir sus ganados. Unos lo presentan como representante de su firma comercial, que es González Vía, y ya otros como ganadero a nivel particular, pues también una marca para distinguir sus ganados, que es la copa. Fíjate, el marqués, ¿eh? El marqués registrando los nombres de los vinos y la manera de marcar a sus reses. Sí, bueno, y los 10 hermanos, ¿no? Que también presentan sus marcas, la marca 10 hermanos, Jerez Oro, Jerez Vieja para enfermos. O sea, los enfermos se curaban con vino. Con vino, sí, bueno, además eso lo hemos visto aquí hace no mucho, creo que fue con José Ramón Barroso. Estuvimos viendo, ¿no? Sí, estuvimos viendo lo que venía. Creo recordar, lo que es que como hace tanto tiempo, lo que venía en los barcos y lo que se registraba en la aduana del puerto. Curioso era. Sí, para surtir las farmacias. Y había muchas cosas de medicinas como poco cuestionables. Exacto, una cosa alternativa un poco... Sí. Demasiado alternativa. Entonces, hay vinos, hay patentes de marcas de vinos, hay inventos como tal. ¿Hay algo que te haya llamado la atención, que sea curioso? Algo de unos huevos que he visto por ahí, ¿no? Bueno, hay clasificador de huevos. Un clasificador de huevos. Sí, un método nuevo de contabilidad. O sea, cada uno dentro de su campo pues pretendía innovar. Algunos médicos, hay un médico por aquí que era el doctor en medicina y cirugía, Adolfo Vilas Rodríguez, que era médico de la sanidad exterior del puerto, que presenta la patente de un aparato de invención para un aparato para fumigaciones con ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico se utilizaba para desinsectar y desinfectar los buques, bueno, otro tipo, pero era un ácido muy potente y muy peligroso, entonces tenía que fumigarse con aparatos que dieran una cierta seguridad. Entonces eso le preocupaba a este médico, entonces creó un aparato que llamaba Necatón, que era como más seguro para utilizar ese ácido. También existe otro médico de Cádiz, Pedro Rivas Valero, que presenta un aparato para extraer las cataratas, que llamó él Espigolino o Crisifáquico Rivas. Sí, son cosas muy curiosas. Hay también aquí el mundo de la industria bélica. También se pretende, pues soluciones prácticas, ¿no?, a problemas técnicos, ¿no? Casi siempre esas las presentaban militares que estaban aquí o que vivían aquí, ¿no? Francisco de Ampudia, que era coronel del regimiento, presenta una camilla sanitaria con ruedas. Antes las camillas para los enfermos, para los heridos en la guerra, pues se transportaban a mano. Bueno, pues él presenta la patente de una camilla con ruedas. Fíjate tú que eso nos parece una cosa, que cae por su propio peso, ¿no? Que tenían que llevar ruedas. Bueno, pues entonces presenta en la patente. O Joaquín Tourné Silonis, que presenta correaje y saco morral para el ejército de infantería, o un nuevo uniforme que pudieran llevar los soldados, que fueran más cómodos. O sea, cosas pequeñitas, pero bueno, que presentaban un problema. Claro. También hay un médico que presenta... ¿Está por aquí? Aquí está. Este documento lo hiciste tú, ¿no? Lo elaboraste tú, ¿no? Sí. Manuel Roca Bermudo fue un catedrático de medicina. Entonces presenta un aparato de su propiedad denominado bocina armónica. Bocina armónica. Bocina armónica. Esto está relacionado con el mundo del sonido. Nosotros... los gramófonos, ¿no? Sí. Los gramófonos que estos vemos a principios de siglo. Esos eran los aparatos que captaban el sonido y después lo reproducían. Y lo reproducían pues con esa bocina acampanada que vemos, pero eso pues tenía muchas limitaciones, el sonido no salía bien, también era una preocupación. Bueno, pues este señor pues presenta eso, una bocina armónica
que parece pues que mejora el sonido de las máquinas parlantes, como se llamaba esas máquinas, y bueno, y lo presenta, es una patente de invención que presenta este señor en 1910. Bueno, pues esto está en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Avelina Benítez es quien ha elaborado este documento que hemos repasado aquí, que es interesantísimo. Son ¿cuántos registros había? ¿Cuántos? 140 en 140. 140 registros que suponemos que toda la documentación, esos planos, esas memorias, esos proyectos, pues deberían de estar en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que tiene una base de datos que se puede consultar. Qué curioso. Bueno, pues Avelina Benítez, muchísimas gracias. Hemos recuperado esta sección por todo lo alto. Gracias a vosotros, se me ha pasado rapidísimo. A mí también. Adiós. Adiós.